Buenas. Me da dos, por favor. Listo, muchas gracias. And here we go. I am your father. This is Sparta! You shall not pass! Expecto Patronum! You're gonna need a bigger boat. Bond. James Bond. English, motherfucker! Do you speak it? ¡Tú eres un juguete! 35 milímetros. Standing in a crowded room and I can't see your face. En el punto medio del año 2016, 35 milímetros despliega un nuevo rollo. Lo saluda Juan David Martínez Zuluaga, fascinado de poder iniciar con todos ustedes otra sesión en la cual discutir y departir sobre películas. Me acompaña en la mesa de trabajo el indispensable Carlos Fernando Alvarado. Juan, muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Como siempre, contento de estar nuevamente con ustedes. Y efectivamente el día de hoy, pues de nuevo con el cine como excusa para compartir, para departir, para que ese plato fuerte que nos espera hoy sea lo más apetitoso posible, que en este caso me quiero anticipar a decir que es nuevamente uno de nuestros concurridos objetos de estudio, que es el cine de superhéroes, y que en este caso... la cuota del año, llevamos ¿sí? por la cuarta. Tercera. Creo que sí. Tercera película de superhéroes de este año. Cuarta película, Deadpool, Batman vs Superman, Capitán sí. América, y esta es la cuarta, que es X-Men Apocalipsis. Y que efectivamente, pues bueno, si bien no queremos que solamente demos giros sobre los superhéroes, es importante hacerlo cuando tenemos una película de este calibre, y que hoy espero pues que podamos disfrutar con todos ustedes. No, y más cuando la industria básicamente comienza a girar alrededor de estos elementos que básicamente han explotado todo lo referente a la cultura popular, y básicamente hoy ya todos hablan de lo mismo. Inclusive hace 20 años a nadie le gustaba, pero hoy en día sí. a todo mundo lo disfruta básicamente. Exactamente, y finalmente pues como bien lo dice Juan, gracias al momento del cine, bueno, se podrá analizar en otro programa determinado qué fue lo que hizo que en esos últimos años el cine lograra como ese punto, digamos, de quiebre para realmente catapultar la cultura popular nuevamente y afectar nuevos públicos, porque se había intentado con ciertos efectos, pero no como el que tenemos ahora, y mostrar cómo efectivamente este efecto de cultura popular ganó una cantidad de públicos nuevos y ha alcanzado incluso a romper barreras generacionales, porque un asunto era muy propio de que finalmente el mundo de los cómics, en el que se origina principalmente toda la dimensión superheroica, seguía siendo para niños y adolescentes, sí. Y había una tematización. Hoy en día eso se ha roto con este asunto, ya son películas para la familia, y bueno, hay una cantidad de cosas pues que no podemos dejar pasar por alto aquí en 35 milímetros. Por supuesto que sí. Sin más, iniciemos de una vez con todo lo que tenemos para hoy. Muchas noticias, muchas curiosidades y también muchos comentarios sobre X-Men Apocalipsis. Y mientras se cocinan las crispetas, nuestra primera noticia, digamos que nos deslocalizamos un poco y salimos de lo común. No estamos hablando de noticias de películas estadounidenses, sino de un futuro proyecto que la Warner Bros. Japón, esta subsidiaria que tiene la gran compañía, la gran productora, está realizando un proyecto que tiene que ver con la adaptación del manga anime popular de Full Metal Alchemist. No sé si Carlos lo conozca. Yo lo conozco por referencias, efectivamente, pues como la mayoría del público sabe, Japón ha sido una gran industria en el mundo audiovisual y en general en la cultura popular. Recuerden que los mangas son una versión de lo que llamamos cómics o tebeos. Exacto. Que efectivamente son historietas hechas obviamente en papel con tinta. Y el anime, que es ya finalmente, digamos, su traslación al universo de la imagen en movimiento, y que ha sido de una gran riqueza. Incluso en algún momento podríamos explorar nosotros también este mundo con algún par de cosas que conocemos, pero efectivamente, por lo menos en mi caso, no es mi fuerte. Y que entre los últimos quizás 10, 15, 20 años se han tejido, podríamos llamar, ciertas sagas, sí, muy, digamos, representativas y que han tenido un gran impacto en la cultura popular occidental. Sí. Entre estas, Full Metal Alchemist. Exacto, bueno, pues resulta que hay una adaptación en imagen real programada para el próximo año, a estrenarse en invierno de 2017.
Y bueno, aproximadamente entre este mes y agosto se va a comenzar a filmar, digamos que toda la producción, toda la fotografía principal en Italia. ¿Pero va a ser rodada con actores japoneses o es decir, no sabemos todavía? Es una muy interesante pregunta porque Full Metal Alchemist, pues sí es cierto que de su origen es japonés, pero aborda como toda esta temática europea, como una especie de mundo paralelo sobre qué hubiera pasado si la humanidad, si sobre digamos que toda Europa no se hubiera concentrado en el desarrollo de tecnología como la conocemos hoy en día, sino que se hubiera ido como por el lado más místico, por el lado de la alquimia. Obviamente una alquimia que pues tiene sus lógicas, no es la alquimia que uno conocería, pero sí, digamos que los protagonistas, por ejemplo, son rubios, tienen el típico estereotipo clásico alemán. Claro. Muchos dicen que inclusive la historia como tal es una alegoría a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, habría que mirar quiénes van a ser los actores. Igual, me llama mucho la atención que se filme en Italia. En Italia directamente. Bueno, y para los que no conocemos, pues esta pequeña sinopsis que nos hace Juan, pues se hace muy provocativa, ya sea para entrar a conocer directamente el anime y por supuesto esperar la película. El anime yo lo recomiendo mucho, de hecho hay dos versiones, una que es del 2003, otra que es del 2011 y las dos las trajeron inclusive aquí a Latinoamérica, están completamente dobladas al español. Son muy interesantes, digamos que si ahondamos más en la historia tiene que ver con dos hermanos que practicando alquimia, digamos que rompen una de las leyes naturales y el objetivo de ellos era resucitar a la madre de ellos que murió por una enfermedad y terminan como que al violar las leyes de la naturaleza uno termina perdiendo el brazo y el otro termina perdiendo todo el cuerpo completo, entonces la peripecia o el elemento dramático que ellos tienen es como intentar alcanzar la piedra filosofal que es la que les puede devolver a ellos como lo que han perdido, más que nada como sus cuerpos, básicamente. Yo me apunto ya a conocer entonces este anime porque me encanta la sinopsis que nos cuentas y lo que yo alcanzo a conocer efectivamente de anime, que es poco. Una de las cosas que puedo destacar de entrada es el trabajo del relato. O sea, hay unos guionistas fantásticos. Sí, yo no sé qué desayunan, pero qué creatividad tan impresionante. Creatividad increíble. Sí. Y entonces qué maravilla. No, igual, un elemento llamativo es, bueno, la historia es bastante extensa y según el director nada más planea hacer una única película. Algo que no sé si siga a largo plazo, yo creo que a la larga van a filmar tanto que van a terminar sí o sí dividiendo la película en dos partes, porque sí es una historia muy larga y aunque Japón tienen, digamos que la tendencia a historias muchísimo más lentas, una narrativa mucho más parsimoniosa, no creo que todo lo que tienen que contar les alcance, inclusive aún tomándose libertades creativas. Otro elemento que me llama la atención de esta misma noticia es que, bueno, es algo que está producido por la Warner Bros. Japón, que pues sabemos que al ser una productora grande, tiene como todo el dinero para financiar todo lo que quiera y es algo que inclusive pudimos ver hace unos años con otra adaptación de otro manga anime que fue Samurai X, que son 3 películas que sacaron, cada una como de 3 horas aproximadamente, que adaptaba toda la historia de este samurái renegado que buscaba pues como que la expiación de lo que había hecho en el pasado. Inclusive las 3 películas están en Netflix, solamente he visto la primera, pero interesantes. Qué rico. Nos quedamos con la deuda de que hablemos un poco de anime en el cine más adelante. Muy bien, muy interesante entonces. En cuanto a nuestra segunda noticia, tiene que ver con que resulta que Disney revisó todo el material filmado para Rogue One, a Star Wars Story, y se dio cuenta que, bueno, como que no está muy satisfecho con lo entregado por el director, creo que es Gareth Edwards, si mal no recuerdo, y decidió que van a regrabar. Y no es regrabar cualquier cosa, estamos hablando de escenas supuestamente grandes, de alto impacto en costoso, presupuestario. Entonces esto, no sé, da mucho que pensar sobre la calidad final del producto como tal. Sí, a mí también digamos que uno con cierto purismo espera que una película de estas, a pesar de que uno sabe bien en qué sitio están, es un asunto industrial, un problema de mercado, etcétera, uno espera que haya detrás de un proyecto un director y que ese director tenga la autonomía y la capacidad de mantener su propio proyecto y visión sólida. Entonces, en mi caso, cuando escucho que después van a entrar a hacer intervención y todo el asunto, pues pienso por un lado pues que están ya cuestionando la visión del director y ya empiezo a preocuparme cuando manos entre comillas ajenas empiezan a introducirse dentro del proyecto. Eso no quiere decir que sea para mal, puede mejorar un proyecto o no, pero que digamos pues que sí, como dice Juan, le genera a uno ya como cierto desazón ese tipo de situaciones. No, y además que bueno, generalmente todas las películas tienen retoques, claro, sí, pero cuando ya estamos hablando de supuestamente escenas que costaron mucho dinero, ya es para sospechar de pronto qué es lo que está pasando. Esto se remonta un poco a lo que ocurrió hace unos meses con Suicide Squad, el Escuadrón Suicida de DC, que decidió también regrabar algunas escenas como con el fin de hacerlo más divertido, después de que DC se diera cuenta que no gustó mucho el impacto oscuro que dio Batman contra Superman.
como decimos, puede ir para bien, puede ir para mal. Igual el año pasado también hubo comentarios sobre una regrabación de Los Cuatro Fantásticos y realmente la película básicamente quedó sin gustar a nadie, inclusive al mismo director. Entonces, pues da mucho que pensar, pero pues pensemos que todo va a ir para bien y que estos retoques en verdad van a ir para bien. Mejorarán, si esperemos a ver entonces. Muy bien, vamos a nuestra siguiente sección. Ociosidades cinéfilas. I'm worried about the future. Ain't fucking with that shit, baby. I'm worried about the future. En nuestra sección de ociosidades cinéfilas, más que hacer lo mismo que hicimos cuando hablamos de otras películas de superhéroes en el pasado, hoy vamos a hablar de esos actores que han tenido, para muchos el privilegio y para otros la desazón o la desgracia de haber personificado distintos superhéroes en distintas casas editoriales de cómics. Yo quisiera, por ejemplo, empezar con el más reconocido, que es Chris Evans, que inició siendo la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos. Cuatro Fantásticos, en las versiones de 20th Century Fox de 2004 y 2007. Exacto. O 2006, no recuerdo. Sí, yo tampoco recuerdo. Silver Surfer, que era la segunda parte. Y que efectivamente ha sido un personaje que es entonces, de los personajes más tradicionales de la casa de Marvel. Es de los primeros creados, incluso antes del resto de equipo. Es el personaje de los derechos de la Antorcha Humana. Son de 1941, era un personaje independiente, después se convierte en parte de Los Cuatro Fantásticos y que Chris Evans tiene como el honor de llevarlo al cine y era un poco como la cosa medio joven, medio irreverente, graciosa. Sí. Y que después obviamente ya la mayoría recordará a Chris Evans por el personaje de Capitán América. Claro, por supuesto. E inclusive también entre Capitán América y la Antorcha Humana lo pudimos ver como Lucas Lee, que fue un villano de Scott Pilgrim contra el mundo. Creo que era un chico vegetariano, hace mucho tiempo que no veo la película. Y también que Nick, se me olvida el nombre en este momento, que estuvo en Push, que fue otra película de superhéroes que tampoco tuvo como mucha repercusión. La recuerdo también, pero vagamente, sí. Sí. Si seguimos también con algo parecido, resulta que Michael B. Jordan, el último en realizar el papel de la Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos, también al parecer ha dejado Fox y se ha vinculado al universo cinematográfico de Marvel, aparentemente para hacer un papel en Black Panther. No sabemos qué va a hacer, pero vemos que es como un eco de lo que en su momento hizo Chris Evans. También tenemos casos como Ellen Page, que hizo de Kitty Pryde o Sombra en X-Men 3 y que años después la vimos haciendo el papel de Livio Volti en la película Super, del director de James Gunn, de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, claro, sí. ¿Esa es la ópera prima de James Gunn o no? No, él tiene otras obras antes, pero creo que es una de sus más representativas. Sí. De hecho, también viniendo de Super tenemos a Kevin Bacon, que hizo el papel de Jock, del malvado en esa película. Y luego lo encontramos en X-Men First Class como Sebastian Shaw. El Hellfire Club. Exacto. E inclusive también participó en la película Ripped, Escuadrón, Rest in Peace Department. Rest in Peace Department, claro. Y que ahí tenemos a Ryan Reynolds por también. Supuesto, que es como la ficha clave que más ha saltado, apareciendo en Blade Trinity. Acabando con Blade Trinity, con la trilogía de Blade. Pero eso es culpa solamente de él, claro. Obviamente siendo Linterna Verde y siendo Deadpool, dos encarnaciones de Deadpool. Siendo pues la última como por fin el punto donde alcanzó el éxito. Claro, que incluso ahí en los pequeños chistes se encuentran en Facebook cosas malas que le pasan a una franquicia. Y una de ellas es Ryan Reynolds, pero obviamente pues con Deadpool creo que ha logrado resarcirse con el público. Por supuesto que sí. Si seguimos también con más ejemplos, tenemos a James McAvoy, que hizo el papel de Wesley Gibson en Se Busca y que luego lo vimos como el profesor Xavier en la trilogía precuela del mundo de los X-Men. Claro, más casos de pasar de DC a Marvel, como el de Jim Carrey, que fue el Acertijo Edward Nygma, pasar a ser el coronel Franjas y Estrellas en Kick-Ass. Y en Kick-Ass, claro. Y en Kick-Ass hay otro elemento muy curioso, que es que Aaron Taylor Johnson y Evan Peters, que son amigos en la película en Kick-Ass, siendo inclusive en la segunda Kick-Ass y el otro Ass-Kick, para cada uno pasó a ser Quicksilver en distintos universos. En los dos universos distintos, claro, sí. Es cierto. Ben Affleck. Por supuesto. Daredevil. Sí. Y ahora lo tenemos en Batman. Sí. Y también Will Smith, que fue Hancock, claro, y luego pasó a ser Deathshot. Y además, y Will Smith en Hombres de Negro. Por supuesto. Hombres de Negro, que también es basada en un cómic. No, y ya por último, para ir acabando pasar a otros elementos, tenemos a Jeff Bright,
que fue Obadiah Stane en Iron Man 1, la primera, y que luego también lo vimos en RIP. En RIP, claro, ya, sí, Joe Bridges, sí, una maravilla. Es interesante todos estos saltos todos que estos pueden cambios, claro. pueden llegar a hacer estos actores, teniendo en cuenta que en muchos otros casos, cuando un actor hace un mal papel, puede hundir de lleno la carrera, Claro, sí. como en el caso de el chico este que hizo de Robin en las películas de Batman de los 90. Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, que su carrera quedó completamente hundida después de lo que pasó, y es curioso ver cómo les dan más oportunidades a estos personajes después de haber fallado, inclusive haber fallado desastrosamente, como en el caso de Chris Evans o de Ryan Reynolds, como bien lo habíamos dicho, que falló 4 veces antes de dar por fin con el Deadpool. de atinar completamente. Definitivamente tiene muy buenos contactos. Sí, eso es cierto. Sin más, pasamos a nuestra siguiente sección. Interludio musical. Yo ando muy feliz porque las películas de superhéroes se están haciendo con la tendencia de poner canciones icónicas de la cultura popular en su banda sonora. Y bueno, son canciones que, dicho sea de paso, también son de mis favoritas. Y así como en Deadpool tuvimos You Are My Inspiration de Chicago, en X-Men Apocalipsis tenemos Sweet Dreams de Eurythmics, que acompañan una de las escenas más impresionantes que yo he podido ver jamás, no solamente en una película de X-Men, sino en una película de superhéroes en general. Yo me sumo igual al comentario Una de Juan. escena rocambolesca, redivertida, mejor dicho, es que inclusive me alcancé a spoilear unos días antes de ver como tal la película, pero la imagen solo, una imagen fija, no hace justicia a todo lo que se ve al final en esta escena. Dura aproximadamente como 2 minutos y medio, pero... Es una cosa fantástica. No. Yo creo que ahorita, cuando entremos en materia a hablar de la película, le dedicaremos más tiempito. Así que vamos con Sweet Dreams de Eurythmics. En proyección. Hoy en 35 milímetros, plato principal, tenemos X-Men Apocalipsis, la última obra de la Fox sobre la gran franquicia que tiene sobre los mutantes, dirigida por Bryan Singer. Y digamos que renovando todo el reparto original que tenía, mostrando personajes ya conocidos en sus facetas más jóvenes, como Cíclope, como Jean, como Nightcrawler, que habíamos tenido otra versión, pero de ellos como más envejecidos, alrededor de los 40, los 50 años. Carlos, no sé por dónde empezar, si alguna pequeña sinopsis sobre cómo va la historia. Bueno, por lo menos contarles a nuestros oyentes que la mayoría, pues obviamente que está, digamos, cercano al mundo, conoce las historias, pero es importante contar que estamos de cara al cierre de una trilogía. Efectivamente, lo que se propuso Singer con Días de un Futuro Pasado y primero con X-Men First Class y ahora con Apocalipsis fue contarnos una especie de precuela de la gran trilogía de la década del 2000. Y como lo dice Juan, efectivamente aquí empezamos a ver ya una conexión muy concreta con esa trilogía, efectivamente con los personajes obviamente jóvenes, y que aquí nos, digamos, han jugado pues con distintos procesos. En Días del Futuro Pasado vimos la posibilidad de alterar el tiempo, crear, digamos, realidades paralelas, y aquí nos están colocando de cara con la conformación de la escuela de Javier, pues que ya la veníamos viendo anticipar, pero aquí más sólida todavía, que es no solamente central en la historia de los X-Men, sino obviamente en la trilogía original. Y que, pues, lo que hicieron aquí como para, digamos, construir este universo y plantearlo de cara a este nuevo episodio es recuperar un villano de la historia de los X-Men, que es Apocalipsis. De los más clásicos, ¿no? Claro, que es un villano muy clásico y que efectivamente, digamos, que entre las historias, por lo menos las que yo conozco, tiene un papel importante porque es uno de los villanos extremadamente poderosos. Se presume su inmortalidad. Se presume además ser el primer mutante en la historia, por lo menos, digamos, del mundo. Y entonces allí, digamos, nos hacen la introducción a este nuevo capítulo, entre comillas, de cierre, colocándonos pues un villano que va a desafiar
por lo menos en su magnitud, en su megalomanía, en sus capacidades, a lo que ya habíamos visto en las entregas anteriores. Tiene digamos, obviamente, pues la fortuna para los fanáticos de volver a recuperar parte del reparto original, pues sobre todo los personajes que uno espera ver nuevamente al profesor Javier, a Magneto, a Raven, a Bestia, y colocarnos allí pues como en todo este universo y ponernos de cara pues de nuevamente a este evento pues digamos tan difícil que va a representar Apocalipsis, que viene además a refigurar el mundo. No quiero spoilear mucho, pero pues digamos que ese es el argumento detrás importante. Un mutante pues que tiene una dimensión muy mística, que es finalmente una especie de deidad, que siente que finalmente el hombre ha corrido por un mal camino, que la tecnología ha sido una encarnación de la maldad y ha pervertido el espíritu del hombre, y él tiene que venir, una misión que seguramente autoproclamada considera genuina y benigna, y es a limpiar al mundo de este tipo de procesos. Y aquí aparecen los X-Men, que además, pues obviamente como ya estamos acostumbrados y lo hacen muy bien de nuevo, tienen sus propias, digamos, fisuras y crisis internas. Claro que sí. Partiendo de pronto por el lado de la introducción, yo me atrevería a decir que esta película es la que cuenta con la introducción o con el prólogo mejor de toda la franquicia de X-Men, o sea, con este prólogo que se remonta al antiguo Egipto. En doble sentido, sí. Y como vemos a digamos que Apocalipsis cambiando de cuerpo, y cómo sus vástagos, sus jinetes, sus guardaespaldas personales lo protegen y lo encapsulan en una escena impresionante del derrumbamiento de una gran estructura arquitectónica, y cómo hasta el final se mantienen reacios como a no abandonar a su señor un clímax, no, bueno, parece un microclímax realmente. Es una escena completa propia, claro. Por lo bien construido que está, y me parece realmente muy emocionante y una muy buena forma de dar pie a una película. O sea, hace empezar por todo lo alto. Sí, yo creo que es una apertura increíble, y que yo diría que se le suma además con un broche de oro maravilloso, y es después una escena de créditos de la película muy bella, como una especie de viaje en el tiempo, rodada como con el mismo estilo de las trilogías anteriores y con una estética muy ochentera, donde entonces Singer empieza a jugar, porque claro, esto hay que decirlo, la película está ubicada en la década del 80. Si no estoy mal, en 1982, 83, eso. Y en ese sentido, entonces empieza a hacernos como todo este proceso de cambio, que salíamos obviamente del antiguo Egipto y a volver, y hace un pequeño paso en el tiempo donde juega con los créditos y lo hace de una manera muy encantadora, muy bella, muy, pues obviamente contemporánea, pero como conservando estos elementos retro ochenteros fantásticos. Claro que sí. Ligado a todo esto, es llamativo porque yo no le tenía tanta fe a la película, porque sentía que me querían contar lo mismo que ya me llevaban contando desde hace como 5 películas. Y la verdad es que no me equivoqué tanto. Realmente, retornando a lo que hablábamos la semana pasada, se repite muchos elementos que ya hemos visto en películas pasadas, pero lo repite de una manera tan especial y tan sutil que realmente se siente distinto lo que nos están contando. Y eso es algo que me gusta muchísimo por la manera en la que lo aborda. Ahora, hay una reconfiguración de personajes que ya conocíamos que me parece muy bella. Por ejemplo, Ángel, que Ángel lo habíamos visto en X-Men 3, que pues uno realmente lo pusieron ahí en los carteles de promoción porque no tiene mayor peso en la trama. Warren Worthington. Exacto, y ya volverlo a ver aquí, y de hecho otorgándole como esas especies de garras al final de las alas como un elemento de ataque. Un ángel de la muerte, sí. Sí, me parece Es que en una de las sagas de First Class de los originales hay un momento en que él se pasa, digamos, del lado de la hermandad. No, si no estoy mal, es del lado del Hellfire Force, ¿cómo es que es? Club Hellfire. Sí. Y aquí están como explorando esa historia, y igual que Juan, me gusta bastante, y porque efectivamente reconfigura todo el origen que nos muestran de los jinetes del apocalipsis, de que están aquí vuelves a colocarse en el presente. Entonces también me gusta mucho ese trabajo que se hace con Ángel. Claro, y también cómo se le da apertura a los poderes, o ¿cómo decirlo? Atraer a nuevos personajes y comentar cómo salieron sus poderes. Por ejemplo, Tormenta, de donde vemos de dónde viene toda su capacidad de controlar todos los fenómenos atmosféricos. O Ángel, lo que decíamos, con ese recubrimiento que hace de las alas de Psylocke, aunque siento que Psylocke fue un personaje Yo siento que el personaje se pudo haber dado más de ella. Se pudo haber explotado mucho más. Que además es su primera introducción, si no estoy mal, dentro del universo cinematográfico de los X-Men, muy esperado por los fanáticos. Además, pues es una mujer con unos personajes, con unos poderes muy especiales, que tiene una encarnación de la villanía muy interesante en la historia, y siento que efectivamente, como dice Juan, se queda muy de, digamos, apoyo narrativo, pero no de centralidad en la historia. Se pudo haber explotado mucho más, ir más a fondo de ella. Y ya si hablamos de inclusiones de personajes queridos, por ejemplo Wolverine, yo realmente no esperaba, tenía malos presentimientos de que lo incluyeran, pero fue un cameo muy bonito lo que hicieron.
un cameo que al mismo tiempo se da cuenta uno que es cierto que Bryan Singer deshizo con la película anterior todo lo que habían hecho los 10 años anteriores, todo lo que habían hecho antes, pero como que aquí planea nuevamente reconectar ciertos elementos, reafianzarlos, como mencionar que la historia sí o sí se termina repitiendo, quizá no como la conocíamos, pero sí todos los caminos terminan llegando al mismo punto. Y es algo que, por ejemplo, vemos con la presencia de Fénix Oscuro, que por ahí se rumora que es muy posible que en la siguiente película que lleguen a hacer de X-Men se hable de Fénix Oscuro nuevamente. Interesante, sí. Porque Bryan Singer quedó como con la espinita de no haber podido hacer su adaptación de Fénix Oscuro, que de hecho por ahí inclusive hay artworks y como storyboards primarios de cómo se vería en ese entonces Jean, que se me olvida siempre el nombre de la actriz. De la primera trilogía. De la primera trilogía. Bueno, la recordaremos en el proceso, sí. Es que tiene un nombre extraño realmente, pero... Famke Jensen. Famke Jensen, exacto. ¿Cómo se veía ella adoptando pues como toda la parafernalia del Fénix Oscuro, que sería llamativo verlo? Sí, muy interesante. ¿Qué otros elementos me llaman la atención? Yo siento que esta película está muy... O sea, se apoya mucho en lo que, por ejemplo, hizo Guardianes de la Galaxia, que es lo que comentamos de afianzar elementos de la cultura popular, de la cultura pop, claro. Y potenciarlos para que la gente sí o sí se quede con ello grabado. Sí, tiene unos momentos fantásticos, digamos, como de lo que podría llamar uno patiche, que es mezcla de elementos. Yo me arrogo uno que puse hace 8 días y es efectivamente un momento en que los chicos, como por distracción, los nuevos integrantes de la escuela Javier, que además quieren conocer un poco el mundo y se quieren ir a un centro comercial, cuando los moles además son finalmente la atracción ochentera para las sociedades norteamericanas. Nosotros lo vivimos en los 90 y casi en el 2000 en Colombia. Se quieren ir a un centro comercial, a un mall, a divertirse, porque es la concentración de la lógica pues de la visibilización, de poner en evidencia las mercancías. Y los vemos saliendo de un cine, de ver el retorno del Jedi, este intertexto tan bello de la Guerra de las Galaxias, y el comentario pues un poco de parodia, que lo dijimos hace 8 días, también parodia a las trilogías, diciendo siempre la tercera película es una mala película, lo cual le funciona a niveles muy interesantes, porque la primera trilogía fue criticada por su tercera parte, y aquí estamos viendo al mismo tiempo una tercera parte de una trilogía. Entonces bueno, eso me parece encantador. Y más porque uno de los comentarios sale de Júbilo, que es uno de los personajes... o sea, yo no vi tanto la serie de los 90, yo soy más de la serie del 2000, de la reconstrucción que se hizo en el 2000. Yo soy de las de los 90, claro. Y ahí se nota pues un personaje que era como tan representativo de la época y también obviamente adornado o con la indumentaria tan clásica de la época. La estética es muy, muy precisa, además. Y Júbilo era un personaje fundamental en la serie de los 90, porque digamos que era la chica joven que busca siempre, digamos, el merchandising, conectar con los públicos más adolescentes. Entonces identifíquense con la chica joven que es aspirante a heroína y que tiene poderes que no controla y que puede ser tú. Y entonces es esto. Ahora, Nightcrawler, Kurt Wagner, con la chaqueta de Thriller de Michael Jackson, eso es una cosa muy bonita, fabulosa. Que por cierto, siento que en pos de, por ejemplo, potenciar personajes como Quicksilver, lo que hablamos de esa increíble escena que tuvo, se desperdició mucho. Ivan Peters. Sí, se desperdició mucho lo que se podía hacer con el personaje de Nightcrawler, que por ejemplo tuvimos esa impresionante introducción en X-Men 2, cuando él se ingresa a la Casa Blanca a atacar al presidente. Y aquí creo que se pudo haber utilizado más, teniendo en cuenta todo lo que se puede hacer con esos poderes, pero bueno, esperemos que más adelante se potencie. Igual, de pronto ya mencionando, o sea, ya como un último apunte positivo antes de mencionar lo malo. Que no se nos escape la escena de cultura pop de Quicksilver. Sí. O sea, jugando Pac-Man. Sí, o sea, es una cosa maravillosa. Mrs. Pac-Man. Sí, Mrs. Pac-Man y toda la cosa colocado pues allí en su casa como un chico ochentero. Él en algún momento diciendo que él es un perdedor. O sea, nos plantean allí al geek que tiene todos los poderes pero no los ha explotado. Entonces creo que pues eso, como dice Juan, esos guiños no se pueden escapar. Y obviamente, como lo decíamos hace un rato, ya la escena de Quicksilver clave cuando aparece, digamos, pues dramáticamente, y es la escena donde nos muestran en cámara lenta para nosotros lo que puede hacer un superhéroe. Inclusive yo no lo llamaría cámara lenta, es más bien como una suspensión temporal. Es algo que justamente estamos hablando ahorita de que sí, evidentemente creo que es un chiste que ya lo habíamos visto antes, pero es que este chiste adquiere nuevas capacidades al ser reformulado con una canción que para todos, sí o sí, tarde que temprano la han tenido que escuchar. Entonces sí le da como nuevas visiones como tal a este superpoder. Y antes de que se me escape, hablando del tema de cultura pop, que es fundamental, yo espero no estar equivocado, yo nunca me dateo en estas cosas, pero en la banda sonora estoy, diría yo, un 90% convencido de que hay por lo menos unos acordes de la banda sonora que rinden tributo al intro musical de la serie de los 90s. Sí. Bueno, yo realmente siempre he querido
encontrar esos guiños, yo nunca los he encontrado. Realmente tendría que revisar completa la banda sonora. Yo estoy casi seguro que sí. Y de ser así, me encanta más, porque efectivamente es como este reciclaje que hace muy bien, efectivamente, la película. Y bueno, ahora que vamos a hablar como de cosas y de comparaciones, me gustaría retomar. Dale. No, y en caso de no ser así, yo creo que eso es una referencia o digamos que sí es cierto, o sea, el inconsciente, o sea, en caso de no ser así, yo siento que es porque el inconsciente ve que esta película rememora mucho a los viejos X-Men. Sí, de sí, hecho, sí. yo diría que esta es la película en la que de verdad siento que es X-Men, que por fin es X-Men, que no es Wolverine y su Ujú, compañía, y sus compañeros, sino sí, claro. que es, o sea, de Son verdad, los X-Men. Ujú. como, o sea, lo que yo les digo, yo me crié fue con la serie de los 2000, pero realmente siento que aquí todos están apoyando, todos son un equipo de verdad que luchan contra un mal en común y Ujú. no solamente como avasallados por un único personaje Sí. que siempre se roba el show. Sí, completamente de acuerdo, man. E inclusive, bueno, ya de pronto comentando hablar ya que se nos está acabando el programa, empezar a hablar como de algunos fallos que tiene la obra. No me gustó algunos atisbos que hicieron con Magneto. Yo siento que hay unos personajes que son muy extremos en cuanto a su construcción, en cuanto a su consolidación como personajes, y Magneto es un ser muy radicalista, muy extremo. Y ya como que verlo aquí tan voluble, tan cambiante de opinión, no sé, o sea, realmente no me cuadra lo que vimos aquí. Yo me sumaría. Hay un momento, pues sin spoilear la película, donde Magneto, digamos, hace un cambio muy radical de su postura frente al mundo y los X-Men, y que pareciera un poco gratuito. Sí. O sea, obviamente está ahí argumentalmente un personaje que se acerca, que lo convence, pero como dice Juan, se entera uno que una personalidad que ha sido retratada en el cine con tanta solidez, que además no ha sido de claros oscuros, porque son personajes, al igual que el profesor Javier, muy fuertes, que pareciera que esos cambios son como gratuitos, que posiblemente se le escapa a Singer en su producción para poder justificarnos dramáticamente esos giros, otro tipo de argumentos, otro tipo de elementos. Sí, igual no es la primera vez que pasa en la saga. O sea, ya se ha hecho antes, por ejemplo, con Raven, con el personaje Mystic, con que Mystic. juegan con el personaje como a conveniencia del guión, de bueno, necesitamos que ella se vaya para este bando, Y entonces para se va otro, para este y- bando sin ninguna conveniencia. Entonces yo siento que se pudo haber consolidado mejor o se pudo haber respetado un poco más al personaje, Sí, estoy de inclusive acuerdo, Juan. ni siquiera incluirlo, porque siento que la historia trágica que carga detrás, aunque es interesante porque vemos una faceta paternal de Magneto que yo nunca me esperé verla en cine, sí, no sé, la siento también un poco gratuita, como con todo lo que nos están entregando aquí. No sé, Carlos, que algún otro fallo haya visto ya como para ir acabando. Bueno, no, yo soy malo para los fallos. Yo quería como hacer un comentario un poco, aprovechando que estamos para cerrar, como comparativo. Una de las cosas que no podemos dejar de pasar es que la crítica no ha sido muy benéfica con la película. Para Nosotros, al contrario, estamos, digamos, en una postura distinta. Bueno, eso demuestra que casi siempre, por lo menos en mi caso, estoy en contravía con la crítica. Pero sí quisiera hacer como en plan comparativo cosas que han pasado. Dos cosas puntuales. Siento que hace algo que busca Batman vs Superman y lo hace mejor. Batman vs Superman intentó hacer una cantidad de guiños a los fanáticos del cómic. Sí. Y la manera como lo hace, porque lo hace y lo hace, Sí, lo hace. está presente, termina por ser o forzada O muy saturada. o muy saturada. Mientras que aquí, los fanáticos del cómic, los lectores del universo de X-Men, se van a encontrar con una cantidad de guiños a los cómics, no solamente al universo televisivo y a las otras películas, tan bien logrados, tan bien construidos, que son naturales dentro de la historia. Entonces siento Total. que eso lo hace mucho mejor lo que hizo Batman vs Superman, que no ha sido el estilo, por ejemplo, de Marvel. Marvel no le ha Claro. interesado ese problema del guiño al cómic. O sea, respetan Sí. obviamente las historias, sino Lo que pueden, lo que alcanzan. lo que alcanzan, pero no ha sido su preocupación. Aquí sí, con un gusto increíble, entonces yo pienso que ahí lo logra muy bien. Claro que igual tienen otras 8 películas Claro. que vienen detrás como para aprender después de tantos Sí, fallos. obviamente para hacer eso. mejorar. Y lo otro que me gusta bastante es que, obviamente yo no sé eso cómo funciona en el universo de la industria, si los guiones entre ellos los conocen o no, pero que me gustó mucho que si bien nos colocaron de cara al fin del mundo, nos evitan una cosa que nos tiene saturada, que es la Sí. típica escena de la destrucción, del salvar vidas, de la tragedia del héroe frente al villano megalómano y la vida humana frágil, que evitan eso. Sí. Y nos colocan de cara a una destrucción, pero el problema es el equipo de los X-Men y esa relación con Apocalipsis, y eso me pareció fabuloso. Que bien, lo hemos visto en otras películas de los X-Men, pero que es bien logrado acá, y que lo estoy haciendo comparativamente es con el año presente, o sea, con el 2016. Esto funciona muy bien en ese sentido. Claro que sí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, Juan, gracias por la invitación. Esperemos que más adelante nos encontremos nuevamente hablando de superhéroes ya con Doctor Extraño y con Escuadrón Y Suicida. Escuadrón Suicida, que son dos de las cuotas que tenemos este año. Claro que sí, faltan 2, ya llevamos 4. Sin más, nos despedimos por esta semana, se nos ha acabado el rollo y
sigan viendo mucho cine. Acabas de escuchar 35 milímetros, una idea original de Carlos Fernando Alvarado y Juan David Martínez. Hasta la vista, baby.